Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Gael y estoy acompañado de mis compañeros Luis, Mitre y Fer. Somos estudiantes del Instituto Moderno Teotihuacán y nos encontramos en el Museo de Antropología e Historia. Nuestra intención en esta visita es retroalimentar. La historia del museo se remonta en la década de 1960, cuando se decidió crear un espacio que reuniera y exhibiera los objetos arqueológicos y etnográficos de México. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue el encargado de diseñar el edificio, que se inauguró en septiembre de 1964. Cuenta con una colección de 7.000 objetos, incluyendo la Piedra del Sol y la Coatlicue. Es uno de los 10 museos más visitados del mundo y está ubicado en la Ciudad de México. La cultura olmeca fue una civilización que surgió en Mesoamérica durante el Preclásico, alrededor del 1500 a.C. Se desarrolló en el sureste del estado de Veracruz y al oeste de Tabasco, y su influencia se extendió a otras zonas de Mesoamérica, como Guatemala, Belice y El Salvador. En cuanto a su estructura social y política, los olmecas tenían una sociedad jerarquizada, con una élite que gobernaba y una clase subordinada que se encargaba de las tareas agrícolas. La religión jugaba un papel importante en la organización política, ya que los gobernantes eran considerados descendientes de los dioses. Los olmecas también desarrollaron un sistema de escritura y calendario, que más tarde sería adoptado por otras culturas mesoamericanas. Su economía se basaba en la agricultura, la pesca y la caza, y mantenían relaciones comerciales con otras culturas de la región. Algunos de los logros más destacados de la cultura olmeca incluyen el desarrollo de la escritura. Los olmecas crearon un sistema de escritura que fue el precursor de los sistemas de escritura de otras culturas mesoamericanas. También la creación del calendario. Los olmecas desarrollaron un calendario que se basaba en los ciclos astronómicos y que más tarde sería adoptado por otras culturas. Arquitectura y arte. Los olmecas crearon impresionantes estructuras arquitectónicas como la pirámide de la Venta y desarrollaron un estilo característico por la creación de cabezas colosales y otras esculturas. En resumen, la cultura olmeca fue una civilización importante en la historia de Mesoamérica, que desarrolló una sociedad compleja, una escritura y un calendario, y dejó un legado duradero en esta región. Ahora bien, en cuanto al arte y a la arquitectura, la cultura olmeca se caracterizaba por sus formas redondas y curvas, con una gran atención al detalle y a la estética muy particular que ellos tenían. El uso de jade y de otros materiales como la obsidiana, el cuarzo y entre otros, eran esenciales para objetos y rituales con fines decorativos, para llamar la atención a simple vista. Entre las estatuas más reconocidas de esta cultura, los olmecas crearon unas enormes estructuras de piedra, como las famosas cabezas colosales, que pueden alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar hasta 20 toneladas. Estas eran esculpidas con caras de rostros de gobernantes o de gente importante en esa cultura, en donde se puede ver más a fondo las técnicas y los detalles que ellos utilizaban. Para realizar estas hazañas, los olmecas utilizaban herramientas de piedra, como cuchillos de obsidiana y martillos de piedra, para tallar y esculpir las obras de arte. También se empleaban técnicas de abstracción, utilizando arena y agua para pulir y suavizar las superficies. Para realizar esto, los materiales que utilizaban para trabajar eran la piedra caliza, el basalto, el granito, el jade y la obsidiana. También al igual llevaba un proceso de creación, como la selección del material, el diseño y la planificación. Ahora bien, pasando a la arquitectura, los olmecas construyeron grandes centros ceremoniales, como la Venta y San Lorenzo, que incluían pirámides, plazas y templos. Su arquitectura se caracterizaba por el uso de tierra y de piedra para construir estructuras, a menudo con formas cónicas o piramidales. Lo más interesante de esto es que algunos centros ceremoniales olmecas presentan alineaciones astronómicas, lo que surge una gran importancia para la astronomía y la cosmología en la cultura. Los olmecas fueron una civilización mesoamericana que floreció en la región del Golfo de México, en lo que ahora es el estado de Veracruz y Tabasco. A continuación, presentaré algunos de los dioses más importantes de la religión olmeca. La diosa de la tierra se cree que era la diosa principal de los olmecas, asociada con la fertilidad y la protección de la tierra. El dios del maíz era el dios de la agricultura y la fertilidad, asociado con el maíz y la abundancia. El dios del agua era el dios de las aguas y la lluvia, asociado con la fertilidad y la protección de las cosechas. El dios del viento era el dios
de la atmósfera asociado con la fertilidad y la protección de las cosechas. El dios de la caza era el dios de la guerra asociado con la protección y la defensa de la comunidad. Y el dios de la muerte era el dios del inframundo asociado con la protección y la vida de los muertos. Las características de la religión olmeca era el politeísmo, es decir, creían en múltiples dioses y diosas. El animismo, creían que todos los objetos y seres vivos tenían un espíritu u alma, y rituales y sacrificios. Los olmecas realizaban rituales y sacrificios para honrar a sus dioses y diosas y para asegurar la fertilidad y la protección de su comunidad. Los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, tenían una rica tradición de rituales y ceremonias que se centraban en la adoración de sus dioses y diosas, la fertilidad de la tierra y la protección de su comunidad. A continuación presentaré algunos de los rituales y ceremonias más importantes de los olmecas. Rituales de fertilidad y agricultura. Está la ceremonia del maíz, donde los olmecas celebraban una ceremonia para honrar al dios del maíz, que se consideraba fundamental para la supervivencia de la comunidad. El ritual de la siembra. Antes de sembrar, los olmecas realizaban un ritual para pedir a los dioses que bendijeran la tierra y garantizaran una buena cosecha. Fiesta de la cosecha. Después de la cosecha, los olmecas celebraban una fiesta para agradecer a los dioses por la abundancia de alimentos. Rituales de protección y defensa. El ritual de la protección. Los olmecas realizaban un ritual para pedir a los dioses que protegieran a su comunidad de los peligros y las amenazas. Ceremonia de la guerra. Antes de ir a la guerra, los olmecas celebraban una ceremonia para pedir a los dioses que les dieran la victoria y la protección. El ritual de la purificación. Después de una batalla, los olmecas realizaban un ritual de purificación para limpiar a los guerreros de la sangre y la violencia. Rituales de iniciación y transición. Ritual de la iniciación. Los olmecas tenían un ritual de iniciación para los jóvenes que se unían a la comunidad, que incluían pruebas y desafíos para demostrar su valentía y habilidades. Ceremonia del matrimonio. Los olmecas celebraban una ceremonia para unir a dos personas en matrimonio, que incluía rituales y ofrendas a los dioses. Ritual de la muerte. Los olmecas tenían un ritual para honrar a los muertos, que incluía la cremación del cuerpo y la ofrenda de objetos y alimentos a los dioses. Nos encontramos aquí con Irving Hetzaí, que nos responderá algunas preguntas sobre la cultura olmeca. ¿Cómo se originó la cultura olmeca? Basado en libros y revistas y otras historias, la civilización olmeca se inició entre los años 1200 y 400 a.C., ubicada en el Golfo de México, al sur de Veracruz y Tabasco. ¿Cuál es el significado del término olmeca? Mira, la palabra olmeca proviene del náhuatl, se escribe olmeca y se describe como gente de Lule. ¿Cómo era la vida de los olmecas? La vida de los olmeca era una vida como tal agrícola. Se dedicaban al cultivo de maíz, cultivo de frijol, calabaza, entre otras plantas, así también como artesanías de jade, de piedras preciosas y roca volcánica. ¿Cuáles eran sus tradiciones? Pues no eran tradiciones, más bien eran actividades que, ejemplo, algunas aparte del cultivo hacían juegos de pelota y basaban su religión igual, hacían rituales y entre otras cosas. ¿A qué dioses rendían tributo? Sus creencias de religiones eran adorar al jaguar y al sapo. ¿En qué periodo se desarrollaron? Ya mencionado de inicio, su civilización se desarrolló en el año entre 1200 y 400 o 300 a.C. Okay. ¿Qué significado tienen las cabezas olmecas? Según revistas y libros, historias y entre otras cosas, las rocas talladas eran las expresiones de sus dioses o reyes que tenían o personas que adoraban. Funcionaba la economía. Su economía eran intercambios. Se puede decir, tenían piedras preciosas de jade
o de obsidiana o estas rocas volcánicas las tallaban, hacían herramientas, hacían armas. Esos eran sus economía en ese entonces, se podría decir su dinero o su efectivo, que cambiaban por cosas y así sucesivamente cambiaban cosa tras cosa. Como el trueque. Así es. ¿En qué lugar estaban ubicados? Ya he mencionado al Golfo de México, al sur de Veracruz y Tabasco. Pues estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por ayudarnos en este proyecto. Eso es todo. De nada.